Tengan todos muy buenos días. Hoy es el lunes 17. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Definitivamente a todos. Bueno, hoy empezamos la semana con excelentes noticias. Primero, tenemos que, en estado de agradecimiento, decir que debo hacerme eco por demás de toda la gente que participó ayer en la consulta popular, porque quiero resaltar el trabajo del movimiento estudiantil del Táchira. No solamente por la compañía que el movimiento estudiantil brindó a todos los puntos soberanos en resguardo de estos puntos, no solamente su compañía, sino por su atención, por la ayuda a las personas de la tercera edad, por mantenerse, por instalarse en todos los puntos soberanos como garantía de esa vanguardia que es el movimiento estudiantil y juvenil del Táchira y por supuesto encarnan el movimiento juvenil y estudiantil de Venezuela. De verdad entonces creo que el movimiento estudiantil merece de todos nosotros un reconocimiento por una extraordinaria labor en el resguardo incluso de los puntos soberanos. Sin lugar a dudas es así y así debo expresarlo. En segundo lugar, debo reconocer y hacerme eco igual de todas las personas que participaron, que fueron a ejercer su derecho de opinar en cuanto a los organizadores. Los organizadores en los puntos soberanos hicieron un extraordinario trabajo, un trabajo que supera trabajos que se hayan podido desarrollar en el ámbito de la organización electoral en otros tiempos. Quiero decir que no solamente el tema de la organización, sino el tema de la rapidez con la que se atendió este proceso, igual a todos los colaboradores. Quiero señalar que en esta oportunidad los colaboradores fueron de tal naturaleza, en cantidad, que en todos los puntos soberanos, no solamente el personal que está en las mesas eh, trabajando, recibiendo eh, las cédulas, haciendo las transcripciones, la logística alcanzó incluso para los miembros de las mesas y para las personas que eventualmente estaban acompañando y los que estaban todavía incluso haciendo cola. Quiero entonces, porque todos ellos son colaboradores, vale decir, es la primera vez que no se invierte medio en estos trabajos. Quiero por demás entonces agradecer a todos los colaboradores que estuvieron en las actividades de la logística y por supuesto en las actividades de transporte. Quiero resaltar, sin lugar a dudas, porque salta a la vista, la actitud cívica, pacífica y democrática del pueblo del Táchira. Y esto tiene que ver con el discurso civilista que yo siempre he señalado tiene el tachirense, porque somos una sociedad culta y civilizadora y ayer lo pusimos de manifiesto. Resaltar, por ejemplo, que no existió Guardia Nacional, no existió Policía Nacional, y sin embargo no sucedió problema de ningún tipo. De ningún tipo. Y eso tiene que ver entonces con la vocación de respeto por el derecho de los demás, una actividad que se desarrolló en completa normalidad, sin mayores problemas. Estuve recorriendo, quise recorrer todos los puntos soberanos junto a Javier Tarazona y de verdad que no nos dio tiempo y debo también agradecer
el apoyo y el cariño con el que nos fueron recibiendo en todos estos puntos soberanos. También poner de relieve que nosotros ayer participamos de un proceso que pudiese decirse es una valoración de un proceso manual versus el proceso automatizado. Y con ello también señalar que la fluidez y la rapidez con la que se trabajó manualmente no tiene punto de comparación con la experiencia del sistema automatizado. Yo creo que Venezuela tiene que avanzar de forma definitiva y regresar al sistema manual, entre otras razones porque el sistema automatizado ha dejado muchos sinsabores en el venezolano, pero además el venezolano que participó en la consulta histórica ayer sabe perfectamente y lo tiene ya por y lo tiene por experiencia que el proceso manual es mucho, pero mucho mejor desde el punto de vista de su eficacia, de su rendimiento. La gente no esperó una hora, vale decir, la gente, el proceso fue totalmente fluido. Y también quiero señalar que el pueblo del Táchira, igual que el pueblo de Venezuela, se volcó a todos los puntos soberanos, decidido a lograr la libertad, a lograr la democracia, se volcó decidido a retornar al esquema de la abundancia y no de la escasez. El pueblo de Venezuela ayer fijó una posición política totalmente clara, cuyo mandato es claro para la Asamblea Nacional. Vale decir, ayer se contestaron 3 preguntas para lo que fuimos los venezolanos consultados, y eso se convierte en un mandato del pueblo a la Asamblea Nacional. De tal manera que la ruta, tal cual como lo señalé en programas anteriores, la ruta política por la que tiene que transitar ahora el país no es otra sino la concreción de esas 3 preguntas a las que fuimos requeridos en opinión y por la cual entonces participamos y marcamos. Quiero decir por demás que la alta participación del pueblo de Venezuela fue aplastante, aplastante, lo cual indica que el resultado debe ser vinculante por lo aplastante, ya no solo por el artículo 70 de la Constitución Bolivariana, sino por lo aplastante que fue la decisión contundente de los venezolanos y que debe ser para los funcionarios públicos y para la Fuerza Armada un llamamiento a que vengan a trabajar al lado del pueblo que se expresó. Dar las gracias, por supuesto, a los expresidentes Andrés Pastrana Arango, que nuevamente vuelve a Venezuela para estar al lado de la lucha cívica, pacífica y democrática de los venezolanos, de la expresidente Laura Chinchilla de Costa Rica, del expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, del expresidente de Bolivia Tuto Quiroga y del expresidente de México Vicente Fox. Para todos ellos, un agradecimiento, entre otras cosas porque han dicho que el pueblo de Venezuela se expresó democráticamente y no con balas, pidiendo democracia, diciendo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos democracia. Que el pueblo de Venezuela demostró que quiere salidas pacíficas, democráticas y constitucionales, y todos, hoy la Fuerza Armada tiene que entender
el mandato del pueblo de Venezuela, entender el mandato del pueblo de Venezuela. El que se expresó fue el soberano y de conformidad con ello hay que atender esa postura que de forma colectiva el pueblo venezolano manifestó. En el próximo segmento empezaremos a hablar entonces de el análisis en profundidad acerca del tema de esta participación histórica. Bueno, ahora sí vamos a entrar entonces en el tema que tiene que ver con los resultados de ayer. En primer lugar, tenemos que señalar lo siguiente. Lograr 7.186.170 votos con apenas 14.000 mesas tiene que ver con una circunstancia que aquí hablamos en el programa y era el temor y la responsabilidad que dejaba en los organizadores mesa electoral a los efectos de multiplicar la cantidad de puntos soberanos para poder recoger la mayor cantidad de manifestaciones de voluntad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en las elecciones existen 45.000 mesas que instala el Consejo Nacional Electoral. En 45.000 mesas en el proceso electoral anterior se lograron 7.500.000 votos, pero se lograron con 45.000 mesas. Hoy estamos hablando de un récord por demás, que son 7 millones y algo, con apenas 14.000 mesas. Este dato es altamente importante que lo tengamos claro, porque además estamos hablando de un proceso convocado en 2 semanas, sin propaganda, con todas las limitaciones que ha existido, pero que es indispensable que nosotros lo tengamos presente como un éxito desde el punto de vista político. ¿Por qué? Bueno, porque este es el resultado de una expresión de resistencia y de protesta contabilizada. Vale decir, aquí se habla de participantes en una marcha, pero aquí estamos hablando de datos concretos de 7.186.170 venezolanos que fueron históricamente a expresar su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, que solamente la está convocando él. Aquí somos 7.186.170 venezolanos que le estamos diciendo que no queremos esa constituyente. El éxito de esta participación ciudadana va a depender de la acción política que a partir de hoy se marque. Esa es la otra gran verdad que tiene este resultado. Esta es la protesta más grande que se ha realizado. Esta es la protesta contabilizada más grande que se ha hecho en Venezuela. Esta es una acción que va a colocar en perspectiva la contundencia que deba tener dependiendo de la conducción política de la oposición. Y esa conducta y esa contundencia política va mucho más allá del registro numérico. Va mucho más allá del registro numérico. Entonces, aun cuando nosotros pudiésemos haber estado esperando más, porque las estadísticas señalan y las encuestas señalan que el 80% de venezolanos no quiere nada con Maduro, también tenemos que entender entonces que no existió la disponibilidad organizacional extendida territorialmente necesaria para recoger más manifestaciones de voluntad, porque teníamos apenas 14.000 mesas. Entonces, estamos hablando de que esto sigue siendo una cifra estimada, contabilizada, sabiendo todos nosotros que esas cifras son superiores
son superiores. De eso no tengan la menor duda. Es que estábamos hablando de una consulta que no logró tener la misma, la misma estructura en puntos soberanos como mesas electorales o centros electorales sí tiene una elección normal, que tiene 45.000 mesas y aquí apenas tenía 14.000 mesas. Entonces no le resta contundencia a los 7 millones de venezolanos que se han expresado, porque esos 7 millones no los tiene Nicolás Maduro. Esos 7 millones no los tiene el PSUV. Esos 7 millones no los tiene ni la convocatoria que hace Maduro porque la hace él y mucho menos lo puede tener esa elección a la que pretenden fraudulentamente adelantar. Aquí no se puede desconocer la voluntad de 7 millones de personas que están deslegitimando la voluntad individual de Maduro en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Vale decir, y por eso siempre hemos señalado, y usted aquí me lo escuchó en el programa, cuando yo señalaba que aquí no importaba el número, aquí lo que importaba era la participación, porque al fin y al cabo Maduro es uno y aquí hay más de 7 millones de venezolanos diciendo no queremos esa constituyente y por tanto queda deslegitimada desde el punto de vista del volumen, de la cantidad. Aquí pudiéramos evaluar algunas otras cosas, por ejemplo. Nosotros tenemos una abstención tradicional en Venezuela del 40%. Una abstención tradicional del 40%. La convocatoria que hizo Chávez, teniendo el huracán Chávez en aquel tiempo de 1998 y 1999, ¿verdad? Porque debo decir que después que Chávez ganó en 1998, se disparó y Chávez logró tener un respaldo muy alto de casi el 80% de venezolanos, que fue cuando después fuimos al proceso constituyente que Chávez convocó en 1999. Bueno, en ese tiempo, en 1999, Chávez logró, a pesar de su fuerza electoral, logró solo 3.516.558 votos para respaldar su Asamblea Nacional Constituyente. Y este es un dato altamente claro, mire, si Chávez, siendo un torbellino electoral, un huracán electoral en 1999, y solo logró reunir 3.516.558 votos para respaldar su constituyente, hoy podemos decir que Maduro en el 2017 logró 7.186.170 votos en contra de la constituyente. Esta es entonces la otra manera como hay que evaluar esta circunstancia. Que entonces ahora tenemos nosotros una importante cantidad de votos en contra de la constituyente que no pueden ser desestimados bajo ninguna manera. No pueden ser desestimados bajo ninguna manera. Pero entonces estamos en presencia de forma concreta de una acción de carácter político que tiene fundamento en 7 millones de personas, 7 millones de venezolanos que participaron frente a la nada que está del lado del chavismo. Aquí la minoría sigue siendo el chavismo, la minoría sigue siendo el madurismo, la minoría sigue siendo la gente que está en Miraflores. Porque después de contarse los venezolanos en una cantidad de más de 7 millones, hay que ver cuál es la otra contada que está del otro lado. Vale decir, que es lo otro que efectivamente pueda verificarse. Indicar por demás también que esta participación es una participación cívica, democrática, constitucional, que habla precisamente de valores consustanciales a la vocación democrática del pueblo venezolano, que no tiene que ver con el discurso de Maduro, que habla de que lo que no puede lograr por votos lo puede lograr por balas,
Aquí están los venezolanos dando una extraordinaria posibilidad de encuentro en las urnas electorales, diciendo aquí hay una puerta que nosotros estamos presentando, cívica, pacífica y constitucional, pero también existe un mandato. También existe un mandato claro para la Asamblea Nacional. Un mandato clarísimo a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es ese mandato? Bueno, usted me consultó sobre 3 preguntas y 3 preguntas respondimos. Entonces, lo primero, Maduro tiene 7.186.170 venezolanos que no puede desconocer, porque él no es la mayoría de los venezolanos, pero 7.186.170 sí son una minoría, sí son una mayoría, perdón, considerando que el proceso fue totalmente abierto a la participación de todos, de tal manera que esto se constituye en una mayoría contundente que deslegitima la acción unilateral de Nicolás Maduro de pretender convocar una constituyente sin la consulta del pueblo soberano. Este acto de ayer, por demás, es un acto, es un acto de rebeldía. Es un acto que, a pesar de la represión, de la cara del gobierno, de los recursos que utiliza, de todas las artimañas, no deja de ser un acto que va al fondo del problema en Venezuela. El acto de ayer es un acto de la civilidad que va al fondo del problema. Una Venezuela, una Venezuela que sueña con un porvenir mejor. Una Venezuela que sueña y lucha en las calles para recuperar el futuro. Por eso insisto que este es el mayor acto de protesta que se ha realizado y que se ha cuantificado. Se participó sin miedo, con esperanza, con entusiasmo. Millones de venezolanos que no fueron sumisos salieron a presentarse, salieron a dar la cara a un régimen que es represivo, opresor, que se revela contra todo aquel que no esté en su posición, en su línea de conducta para calificarlo de terrorista. Esta realidad de 7 millones de alguna manera va a incidir en el cambio de la conducta política del gobierno. Los venezolanos tenemos que seguir peleando. Los venezolanos tenemos un mensaje claro, contundente, y es tratar de que este hecho político vaya a trascender también lo que tiene que ver con el elemento jurídico. Nosotros estamos y vamos a continuar en la calle. Vamos a continuar en la organización de la resistencia cívica, civil, pacífica, democrática y constitucional. En lo que tiene que ver con nuestras asistencias a las comunidades en materias de asambleas de ciudadanos, la continuaremos haciendo porque no estábamos respondiendo precisamente a un tema constituyente, sino a enfrentar la pretensión de implantación de un modelo de Estado comunal en razón a los derechos que ya hemos venido perdiendo. De ahí el por qué nuestro mensaje es que no nos vamos a dejar, vamos a seguir hasta que haga falta, no vamos a perder lo ganado y en ello tenemos que tener una convicción clara de que vamos materializando con este triunfo de ayer, que no lo tienen ellos, con este triunfo y con esta expresión en razón a que muchos no pudieron hacerlo, y debo insistir en que lo advertí, en que había que estimar tantos centros, o por lo menos la mitad de los centros de los que se hacen en un proceso electoral,
y usted que me escucha es testigo de que ciertamente así lo expresé. Nosotros estamos del lado correcto de la historia, tenemos una visión clara de lo que está sucediendo y por ello sentimos que la razón nos acompaña. Nosotros tenemos que construir esa alternativa política en adelante y para ello es indispensable que tengamos claro cuál es el norte. Venezuela habló, la Asamblea Nacional tiene una obligación ahora. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de traducir lo que han sido la participación en los resultados de esas preguntas. Debo por demás señalar que es honesto asumir la cantidad de personas que participaron porque se ha podido inflar la cifra y con honestidad no se hizo. Con honestidad no se hizo y eso también hay que decirlo. Vale decir, es preferible asumir la conducta política a partir de los hechos que la marcan y que la determinan y no tratar de cambiar el rumbo y el contenido histórico que ellas implican. Bueno, ¿qué tenemos por demás que ir diciendo para ir redondeando esto? Yo voy a concluir que la cantidad de lo que terminamos aspirando por manifestación de votos no lo logramos por la falta de más mesas en miles de sectores que no tenían cómo llegar si no eran debidamente transportados. Pero que 7.100.000, 7.200.000 es un éxito político para una consulta que no implica una elección. Eso es lo que tiene que quedar claro. Estamos hablando de participación. Estamos hablando de participación con limitaciones. Estamos hablando de una consulta que por demás ha dejado claro qué es lo que los venezolanos quieren y los venezolanos han dicho que no queremos una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es importante que también lo tengamos suficientemente claro. Bueno, compartiendo con todos los que participaron la responsabilidad política que implica que esto se traduzca en una acción que nos dé dividendos desde el punto de vista de la satisfacción del avance en la lucha popular, entendiendo por supuesto que esta participación, en mi criterio, es una participación exitosa, aun cuando y usted lo escuchó, que yo siempre hablé de 8 millones, pero bueno, 7 millones es una importante cantidad, contando con que el chavismo o el madurismo no los tiene. Me despido entonces para ir cerrando el programa con el siguiente mensaje, con el siguiente pensamiento. Sé positivo. Una actitud positiva causa una reacción en cadena de pensamientos, sucesos y resultados positivos. Vamos a tener una semana extraordinaria, una semana de eventos políticos muy importantes y lo invito a que sigamos con el mismo ánimo, con el mismo tesón en la construcción de lo que tiene que ver con las luchas definitivas. Hemos obtenido un gran triunfo y lo vamos a materializar en las próximas acciones políticas que tienen que ser contundentes. Me despido. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios.
saliendo de aquí voy a TVST al programa con Chucho Vivas Terán. Que la preciosa sangre de Cristo los selle, los proteja a todos que vamos a seguir en la calle y por supuesto que tengamos una excelente semana. Los quiero mucho. Nos encontramos mañana. Muchísimas gracias.